Hola, mi nombre es Pamela. Bienvenidos a mi canal. Y hoy les hablaré sobre... El circuito galvanométrico se basa en la desviación de una bobina situada entre dos polos de un imán permanente al pasar a su través la corriente del elemento primario. El paso de la corriente produce un campo magnético que se opone al del imán permanente y la bobina móvil gira hasta que el par magnético correspondiente es equilibrado por el par de tensión del muelle. La aguja indicadora está unida rígidamente a la bobina móvil y se desplaza a lo largo de una escala graduada. Las variaciones de temperatura pueden influir en la resistencia eléctrica del circuito de medida y para anularlas se usa una resistencia de coeficiente de temperatura negativo o NTC, llamada resistencia de compensación, de la cual hablé en mi video de termopares parte 1, que les dejaré aquí en la i. Los cables de conexión al termopar también pueden variar de resistencia con la temperatura y afectar la exactitud de la medida. Y de esto les hablé en mi video de la semana pasada, termopares parte 2, que igual les dejaré en la i. El circuito potenciométrico consta de una tensión constante V, que alimenta los dos brazos del circuito con corrientes I1 e I2. Aquí el termopar T está conectado al brazo inferior E y al reóstato R a través de un miliamperímetro. La posición R del cursor del reóstato R indica la temperatura del proceso cuando no pasa corriente por el amperímetro, es decir, cuando el punto C del cursor del reóstato R y el punto E están en la misma tensión. Graduando el reóstato, dispondríamos de un instrumento de temperatura. Sin embargo, este método es poco práctico, por lo que se incorpora al circuito un dispositivo de autoequilibrio que sustituye al miliamperímetro por un amplificador. Mientras existe una diferencia de potencial entre la FEM generada por el termopar y la tensión dada por el cursor del reóstato R, el circuito amplificador excitará el motor de equilibrio hasta que la posición del cursor sea la correcta, posición que representa la FEM generada por el termopar y por lo tanto su temperatura. El circuito potenciométrico es necesario para compensar las variaciones de la temperatura en la unión de referencia del termopar, lo que se hace mediante una resistencia de compensación de la unión fría, que absorbe una tensión equivalente a la FEM que tendría el termopar con la unión caliente a la temperatura de la caja del instrumento y la unión fría a 0 grados centígrados. Este sistema de compensación no es perfecto, pero es lo suficientemente exacto para cumplir la precisión de medida del fabricante. Cuando se requiere una compensación interna, es necesario usar cajas exteriores de compensación instaladas generalmente en proceso y en cuyo interior está la unión de referencia o la unión fría. Estas cajas pueden ser de temperatura controlada o bien pueden compensar directamente las variaciones de temperatura ambiente. El circuito también tiene una resistencia RD de protección contra rotura del termopar o del cable de compensación. Esta resistencia es de valor elevado y la intensidad que circula a través de ella origina una caída de tensión que se suma a la generada por el termopar, produciendo un corrimiento de cero. Esta caída de tensión es despreciable y no influye en condiciones normales de trabajo. Sin embargo, ante la rotura del termopar, la resistencia RD cierra el circuito del amplificador lo suficiente para que el cursor del reóstato se desplace hasta el tope de la escala y pueda accionar una alarma. Si añadimos un microprocesador, podremos obtener por hardware o por software circuitos potenciométricos de diferentes características, así como transmisores inteligentes preparados para la medida automática de la temperatura con diferentes tipos de termopares o señales en milivolts, con compensación de temperatura de la unión fría, con rutinas de autodiagnóstico, con linealización de la señal de salida de 4 a 20 mA de corriente continua y con aislamiento galvánico entre la entrada y salida, lo que permite la conexión a tierra del sensor con una protección elevada contra ruidos. El microprocesador del circuito potenciométrico tiene en memoria las tablas de FEM temperatura o bien las funciones polinómicas correspondientes. En la medida de temperaturas con termopares pueden presentarse dos casos. El primero, la compensación del instrumento galvánico, potenciométrico o digital. Y el segundo, la verificación de la FEM del termopar. En la comprobación del instrumento con compensación de la temperatura ambiente,
Se usan las tablas de conversión de FEM referidas a 0 grados centígrados de la unión fría para determinar la FEM en milivolts correspondiente a la temperatura de proceso T y la FEM debida a la temperatura ambiente, TA, que es medida con un termómetro de mercurio colocado al lado del instrumento. Se restan esas FEM, ya que en condiciones normales de trabajo el instrumento recibirá la fuerza electromotriz B menos BA y marcará la temperatura T correspondiente a la FEM, puesto a que tiene compensación de temperatura ambiente. Por lo tanto, generando con el potenciómetro generador de milivolts dicha FEM, el instrumento deberá marcar la temperatura T. De lo contrario, el instrumento estará descalibrado. Por ejemplo, tenemos un instrumento de la escala 0 a 700 grados Celsius tipo J, con compensación de temperatura ambiente, y se trata de comprobarlo para la temperatura de 700 grados Celsius. Se conecta el potenciómetro generador de milivolts al aparato y con un termómetro de mercurio dosado se lee 20 grados Celsius. Según las tablas de conversión del termopar tipo J, se encuentran estos valores. Entonces, generando una FEM de 38.111 milivolts, el índice o valor digital indicador de la temperatura deberá situarse en 700 grados Celsius si está bien calibrado. En el caso de los potenciómetros con microprocesador, el aparato tiene compensación de temperatura en la unión fría y tiene en memoria los valores FEM, temperatura para los diferentes tipos de termopares o de los polinomios de valores de la FEM en función de la temperatura, por lo que basta situar directamente los 700 grados Celsius o los 38.111 milivolts. La verificación de la FEM de un termopar se hace de la siguiente forma. En este caso, el potenciómetro generador está conectado a los bornes del termopar y se dispone de un instrumento patrón conectado a un termopar patrón que mide la temperatura T del proceso. Un termómetro de mercurio colocado al otro lado del potenciómetro dará la temperatura ambiente TA. Usando las tablas de conversión se sumarían la FEM BP leída en el potenciómetro y la BA correspondiente a la temperatura TA o ambiente, ya que dentro del potenciómetro se encuentra la junta fría y la FEM leída es menor en un valor BA a la B, que se obtendría si la unión fría estuviera a 0 grados Celsius. Por ejemplo, tenemos un termopar tipo J de hierro constantan a verificar. Conectando el potenciómetro se lee una FEM de 38.111 milivolts. El termómetro de mercurio situado sobre la caja da una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Consultando las tablas de conversión sabemos que, en este caso, se debe tener una FEM de 1019 milivolts a temperatura ambiente. Entonces, la FEM que generaría el termopar con una unión fría a 0 grados Celsius se calcularía de esta forma, lo cual corresponde a 700 grados Celsius en la tabla de conversión. Y es esta la temperatura que el termopar patrón conectado al instrumento patrón debería señalar. Si no lo hace, el termopar puede estar defectuoso o viejo. Los razonamientos expuestos en estos dos casos se basan en la ley de temperaturas sucesivas, la cual les explico en el video de termopares parte 1, que como ya les dije, está en la info. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. ¡Adiós! Tenemos un Ya terminé. That's it.